pendiente, o mejor hablemos, Ricardo, de qué son las buenas melodías. Académico, LODP, periodista, usted lo ve muchas veces en las notas de Magazine. Bueno, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por entrevistarme. Primero, Ricardo Martínez, decirlo, en la portada del libro es una declaración de principios. Hay ya solamente, es la pura portada. Mira, aquí tengo en mis manos lo que me recordó esa época, la famosa Rock Deluxe, que es una revista española que llegaba a Chile 6 meses después de que salía en España, eran las que sobraban. Ahí está el hombre, gran compositor, pero acá está la gracia. Usted tenía acá, a este lado, un montón de bandas. Cuando internet no funcionaba mucho, tú copiabas la buscabas en internet y descubrías música nueva. ¿Qué es lo que pasa con tu libro? Es lo mismo, hay desde Magnetic Fields a un sinfín de bandas que solamente ya aquí hay tarea. Para la gente que no conoce el estilo, te quería preguntar, ¿qué es el indie pop? Y básicamente, ¿por qué se le dice indie? Algo que hablábamos, son bandas que llenan acá el Movistar Arena. Ya por lo menos convocar en un país de 17 millones de personas, 16.000 personas en un teatro, en una arena, ya no es independiente, claramente es mainstream, ¿o no? Lo que pasa es que el indie pop es la mezcla, es un oxímoron, que son estas palabras que significan una cosa y la contraria, o combinaciones de palabras, como guerra al Pacífico, que guerra y Pacífico no irían juntas. Y el indie se supone que es una de las definiciones, es que es la música que se hace fuera de la industria de las grandes corporaciones, que son básicamente 4, a eso se le llaman las Big Four. Mientras que pop es una música popular y que tiene una vocación de ser popular y tiene una tradición de cómo se estructura, cuáles son sus características musicales, etcétera. Entonces indie pop es como una contradicción. Ahora, el indie pop dentro de los géneros del indie probablemente es el más desconocido, incluso para gente que cultiva el indie. ¿Por qué es el más desconocido? Porque tiene ciertas características que lo hacen muy poco reconocible, fundamentalmente porque las bandas habitualmente sacan un single, o sea, un disco de una sola canción o de 3, un EP, y después se desbandan. Entonces es muy difícil seguirles el rastro. Esa es una primera idea. Ahora, en Chile la industria musical prácticamente desapareció desde el año 2005, o sea, 1995, y desde esa época hasta el 2005 la música independiente tomó el relevo, y ese relevo lo tomó y se fortaleció sobre todo en los 2010, hacia el 2018, por ejemplo, más del 80% de la música que se hacía en Chile era independiente. Por lo tanto, si uno quería escuchar música, tenía que escuchar a estas bandas que por naturaleza es independiente, y dentro de las cuales había algunas de indie pop. Ricardo. Por lo tanto, si lo independiente es lo contrario a lo mainstream, que es la definición que se supone que tiene la música industrial, la música hecha por la industria, en Chile en realidad lo independiente sí es mainstream porque es prácticamente la única música que se escucha. Y eso, claro, empezó a cambiar con el trap, por ejemplo, con el reggaetón. Ricardo, te quería pedir una breve pausa porque, claro, estamos hablando de música y es como el fútbol. Si vamos a hablar de fútbol, mostramos la pelota. Si hablamos de música, tengamos música de fondo. Mira, vamos a poner ahora, para entrar un poco en contexto, el disco de Calexico para que suene de fondo, porque tú hablas del mainstream en Chile y este disco que yo tengo en mis manos de Calexico, el Carpet to Dust, es de 2008-2006 y tiene que ver con una banda de nicho de Estados Unidos que, bueno, básicamente es como de culto, viene a Chile por primera vez. Se van a dar una vuelta por Valparaíso, se les presentan y se quedan tan enamorados. Mira, escuchamos esta canción para que les diga el título. Esta canción se llama Las manos de Víctor Jara Hans, que fue la primera vez que vinieron y tocaron, mira, al lado el disco de Perroski, que fue una banda indie del periodo que tú dices. Yo tengo el disco la otra vez, que les abrió. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque claro, en Chile tú dices el indie es mainstream. Estamos hablando que Denver vuelve ahora. Y es una locura, una banda que quizás no sonaba tanto en las radios, quizás en los medios tradicionales sonó haciendo la banda sonora de una serie de Daniel Zamudio, pero en su despedida 6.000, 7.000 personas, ahora vemos como básicamente 3.000 personas, bandas nuevas en el Copolicán. Ya pasamos de los medios Movistar de Jepe de hace un par de años, ahora Anita Tijoux, Movistar entero, 17.000 personas. Es lo que tú dices, tu libro recorre esta historia y básicamente yo vuelvo a lo que más me gusta de tu libro, que es como una tarea, es como quieres abrir tu mente, quieres conocer algo nuevo en este periodo, tú vas poniendo referencias, discos donde, mira, voy a cambiar, tenemos este disco que
es bastante importante para la cultura chilena porque somos bien grunge y está Mark Lanegan con Isabel Campbell, que es era una persona que venía de Bell Sebastian, y este disco se grabó, pasó muy desapercibido y tú lo recoges y es una de las joyas que tú dentro de las todas que básicamente vas contando. Te quiero preguntar tu historia personal, ¿qué te llevó a hacer este libro? ¿Y qué te llevó primero a hacer un libro cuando la gente está dejando de leer, desde mi prejuicio, y hablar sobre música cuando la gente cada vez está menos abierta a buscar? Prefiere que la lista le llegue sola desde la aplicación de música. ¿Qué te lleva a dar esta pelea? En realidad, como saben, y esto ha sido múltiples entrevistas que me han hecho ustedes también, yo escribí un libro que se llama Clásico AM, que trata sobre la balada romántica latinoamericana, la música que se escucha en las radios de la cocina entre el año 65 y el 85, y en realidad esa música es la música más popular que ha habido dentro de Latinoamérica, o sea, vendía decenas de millones de discos. Y en realidad mis dos estilos favoritos son el estilo de la balada romántica y el indie pop. Son las dos cosas que más escucho. De hecho, hoy día estoy escuchando más indie pop que balada romántica porque quedé medio saturado de toda la que tuve que escuchar para escribir el primer libro. Ahora, ¿de qué forma yo llego? Probablemente de la misma forma que llegó mucha gente. Cuando Bell Sebastian aparece en la película Alta Fidelidad, me encantó, y en esa época uno podía descargar música desde internet. Había algunos servicios como Audio Galaxy y de a poquito fue armando la discografía completa. En esa época uno no podía bajar un disco completo o no estaban los streamings, y busqué qué cosas se parecían a Bell Sebastian y en la Wikipedia encontré el término indie pop, y entonces empecé a bajar discos, ciertos compilados que eran como clásicos selectos, y me encantó el estilo, y entonces empecé a coleccionar esta música. Pero en esa época se coleccionaba la música básicamente en MP3, que eso es lo que hizo la gente que de la generación chilena, lo que se llama la generación MySpace, que es la generación de mediados de los años 2000, de la primera. Claro, la generación MySpace, sí. Ricardo, era los tiempos donde la gente se atrevía a hacer música, aunque sonara mal, en vez de hacer podcast, de 2006. Bueno, tú tocas un tema muy importante, porque a eso te quiero llevar para ir cerrando. Tenemos básicamente una relación con el indie, como se le dice, muy especial. Pongo ejemplos, el hombre Erlend Oye, un músico noruego, vino una vez a tocar acá, le encantó, y ahora viene de vacaciones, amigo de Javier Amena. Bell Sebastian, en otro caso, tú lo nombras, ha venido acá, y es una locura lo que pasa. Y los mismos músicos lo dicen. Sonic Youth ha venido un par de veces y se les ha visto en el Persa, lo que pasa como no son tan conocidos. Y hay algo que produce Chile con estos músicos, que ahora viene Pavement, probablemente otra banda ícono, y las bandas vienen a Chile y lo reconocen, y hay una relación cercana. Yo me acuerdo haber visto a Thurston Moore una vez caminar, a Damon Albarn, yo me acuerdo en una marcha estudiantil, vino solo a tocar con Publican un día miércoles, o jueves fue, y andaba en la marcha, y la gente lo reconocía, se sacaba fotos. ¿Pasa algo diferente en Chile o estoy pasándome el rollo de Chile? Sí, pasa algo diferente. De hecho, el otro día mostraron el video de, creo que era el mismo de Damon Albarn, tocando en Estados Unidos, y nadie se movía, y de hecho él se enojó porque te mostraron al público y el público estaba como quieto. Los públicos anglosajones o europeos son muy tranquilos, son unos públicos que en realidad no dan todo en la cancha. En cambio el público chileno es muy enfervorizado. No estoy diciendo que el público chileno sea el único enfervorizado, porque uno ahí cae como en la cosa de la anda que dice nos encanta tocar acá o cosas de ese estilo, pero en realidad pasa que es un público que es muy cercano, es un público que se compromete, es un público que habitualmente conoce las canciones, incluso estas bandas que son más extrañas, y entonces tiene muchos seguidores ciertas bandas y se convierten en eso. Quiero dar un último dato, que una de las bandas más importantes del indie pop, que se llama Heavenly, se volvió a armar hace un par de meses, tocaron en España y vienen ahora a final de año a Chile, y eso va a ser una locura porque en realidad es la banda canónica del indie pop y está reformada recién, hace unos pocos meses. Hay un montón de cosas, de hecho, pequeños datos. Cuando vino Damien Rice, que se hizo famoso por la película Closer, tocó en el Teatro de la Chile, yo me acuerdo, fue tanta la locura porque el espacio era pequeño que el tipo después se quedó como bebiendo adentro y salió a tocar a la calle, a Plaza Baquedano, y había muchos videos cuando no se grababa, son muchas historias, detalles. Es muy normal cuando viene una banda, paso el dato, siempre están en el hotel que está en Plaza Baquedano y van a las tarrias, se van a los bares, y como que siempre hay esa cuestión que te los puedes encontrar en la calle y andan más relajados porque quizás en Chile no hay una cultura de reconocerlos tanto, pero el público que sabe, les pueden llegar a ellos, es muy divertido. Básicamente, ¿dónde pueden encontrar tu libro? Es muy entretenido. ¿Y para quién es? ¿Es para alguien que quiere aprender de música o alguien que quiere recordar una parte de su historia, su nostalgia? Es para los dos tipos de lectores, lectoras, porque en realidad
tiene cosas bien específicas y especializadas, eso es gran parte del libro, pero también tiene como vivencias personales, o sea, una vida que está vinculada a la música en términos de las cosas que yo he hecho, de mis experiencias personales, de vivencias, etcétera. Y por lo tanto la gente se puede identificar con eso. Y otra cosa que es muy importante es que trae un código QR donde se pueden ver todas las canciones de Spotify y otros códigos QR para cosas que son más raras, de repente canciones que no están en Spotify y se buscan en YouTube. Por lo tanto, una persona en la medida en que lee el libro puede ir escuchando las canciones. Algunas personas me han dicho que se han demorado mucho en leerlo porque pasa eso. ¿Dónde Claro. se puede buscar? Se puede buscar en la librería que leo, en varias de las librerías que leo, también en algunas librerías del barrio Italia, también en algunas librerías de Providencia, fundamentalmente eso. Eso, lo que tocaste, el último punto para despedirte, muchas gracias. Es importante los datos, tu historia personal, porque esto es una historia, es arte, no son algoritmos, no son números, y básicamente le humanizas algo que va a llamar a que la gente se interese por esto. Así que muchas gracias por la entrevista, Ricardo. Gracias a ti, gracias a ustedes. Bueno, y con el libro en la mano, los invitamos a que sigan en las pantallas de CNN Chile.